Por último, nos queda hablar de combinaciones de capacitores. Ya sabemos calcular la capacitancia de uno de estos dispositivos y ahora vamos a considerar circuitos que están compuestos por varios capacitores, como se muestra acá. Un pequeño resumen antes de comenzar. Tenemos a la izquierda un índice de la simbología que vamos a usar en los circuitos. Un capacitor se representa con dos líneas paralelas del mismo tamaño. Una fuente de voltaje o batería se representa con dos líneas paralelas, pero una más larga que la otra. La más larga siempre representa la terminal positiva de la batería. Y puede haber también interruptores que se muestran de esta manera, ¿verdad? Cuando se abre un interruptor, entonces se rompe el flujo de corriente por el circuito. Un circuito con capacitores se vería más o menos como este. Y la idea es que cuando conectamos la batería, cargas positivas comienzan a fluir por el cable que estoy señalando, vienen y se almacenan en esta placa, y al almacenarse carga positiva acá, la carga positiva es empujada de la placa de la izquierda, la carga sigue fluyendo por el cable, que se carga el otro capacitor y la carga regresa a la batería. Un diagrama como este va a generar una cierta diferencia de potencial delta V1 en el capacitor de la izquierda y una diferencia diferente delta V2 en el capacitor de la derecha. La diferencia de potencial que se genera en cada capacitor va a depender de la capacitancia del dispositivo. Por eso acá vemos señalada en el dispositivo de la izquierda la capacitancia C1 y en el de la derecha la capacitancia C2. Una característica importante de un arreglo como este es que es un arreglo de tipo especial que se llama arreglo en serie. Y se llama en serie porque podemos ver que los capacitores están conectados, las caras negativa de un capacitor está conectada con la cara positiva del otro capacitor, y de manera que solo hay una dirección de flujo de corriente. Ok, entonces en general en un sistema como este las diferencias de potencial en cada uno de los dispositivos van a ser diferentes, pero la carga que almacenan las placas va a ser igual. Una vista resumida del circuito se presenta aquí a la derecha. Ya con diagrama de circuito la visión es, o la representación es simplificada, y tenemos dos capacitores C1 y C2 con sus respectivas diferencias de potencial, ¿okay? Y una batería con una diferencia de potencial también diferente. La idea siempre va a ser la suma de las diferencias de potencial de los capacitores tiene que ser igual a la diferencia de potencial de la batería. Ok, como dijimos en este arreglo que es en serie, ¿verdad? Porque tenemos, si seguimos por ejemplo el flujo de la corriente, vemos que la corriente viene, pasa a través de un capacitor y luego pasa a través del otro, y es la misma corriente de hecho la que los atraviesa. Eso también es una característica de los arreglos en serie. Ahora, ¿qué vamos a aprender con esto? Bueno, lo más importante que vamos a aprender es a calcular lo que se conoce como la capacitancia equivalente. Cuando en un circuito incorporamos capacitores, dependiendo de cómo los configuremos, cómo los arreglemos en el circuito, esos capacitores se pueden comportar como si fueran un único elemento con una capacitancia diferente de las de los capacitores originales. Es decir, vamos a decir que el arreglo de dos capacitores en serie, como tenemos acá, se puede representar como un solo capacitor con una capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente de este dispositivo generalizado va a depender de los valores C1 y C2 de las capacitancias originales. Vamos a ver la regla. Entonces la idea es que tenemos este circuito, pero este circuito se puede aproximar como un circuito como un circuito que tiene un solo capacitor, pero noten que la capacitancia de ese capacitor va a estar relacionada matemáticamente con las capacitancias C1 y C2 del arreglo original. Ahora, cosas que no quiere decir esto, no estamos cambiando este capacitor, estos dos capacitores por uno solo. El arreglo sigue siendo este.
Lo que estamos aprendiendo es una técnica para simplificar los diagramas de circuitos poniendo dos capacitores en serie como si fueran uno solo. ¿Okay? Entonces, esta es una vista simplificada del circuito que aparece a la izquierda. La relación matemática entre la capacitancia equivalente y las capacitancias C1 y C2 es esta que aparece acá. Cuando los capacitores están arreglados en serie, la capacitancia equivalente o su recíproco es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias originales. Y algo muy parecido sucede si colocamos los capacitores en una disposición como la que aparece en este otro dibujo. En este dibujo tenemos dos capacitores en un arreglo paralelo. Y la idea de un arreglo paralelo va a ser la siguiente. Noten que ahora la corriente no pasa por un capacitor primero y luego por el otro, sino que si seguimos la trayectoria de corriente que salga de la batería, la corriente va a llegar a este punto que se conoce como un nodo y acá se va a dividir. Parte de la corriente va a irse a pasar por el capacitor C1 y la otra parte va a ir y pasar por el capacitor C2. De esta manera, en un arreglo en paralelo, por los capacitores pasan diferentes cantidades de corriente. Otra cosa importante de este arreglo en paralelo es que como ambos capacitores tienen contacto directo con las terminales de la batería, en ellos se establece un voltaje igual que el voltaje de la batería. Noten que esto es un contraste con el arreglo en serie. En el arreglo en serie teníamos que había voltajes diferentes en los capacitores y que esos voltajes sumados eran el voltaje de la batería. Acá el valor del voltaje de la batería y los voltajes en los capacitores C1 y C2 son iguales. Otra cosa importante aquí es que acá la carga de los capacitores puede ser en principio diferente si los capacitores tienen capacitancias diferentes. En general vamos a asumir que C1 y C2 son números diferentes. De nuevo, si tenemos dos capacitores en un arreglo paralelo, podemos reinterpretar este circuito como un circuito con un solo dispositivo capacitivo con cierta capacitancia diferente que las originales. ¿Okay? Cuando los capacitores están en paralelos, la capacitancia equivalente del circuito es la suma de las capacitancias originales. Estas dos reglas se pueden usar para arreglos un poco más complejos de capacitores, es decir, podríamos tener más de dos capacitores en un circuito y esos capacitores podrían ser una combinación de arreglos en paralelo y en serie. Después de haber tenido un primer contacto con los diagramas de circuitos, vamos ahora sí a estudiar los circuitos eléctricos y los conceptos fundamentales asociados a circuitos, que son el concepto de corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Vamos a comenzar imaginando que el proceso tiene lugar en un conductor. Son los conductores los que pueden transportar corriente eléctrica en la vida real, y esto se debe a lo siguiente. Si miramos dentro de un conductor, como aparece en este diagrama, dentro de un conductor existen cargas libres. En general, en electrodinámica, a estas cargas libres a veces se les asigna el signo positivo. Sin embargo, sabemos que en la vida real las cargas libres que se mueven dentro de los conductores son en realidad electrones sueltos, y estos electrones tienen carga negativa. Ok. Para seguir la convención de signos que nos dice que la corriente eléctrica es el movimiento de cargas positivas, vamos a centrarnos en una discusión donde las cargas libres que se mueven dentro del conductor son positivas. Como las cargas están libres dentro de un conductor, en general vamos a tener que el movimiento de las cargas es totalmente aleatorio. Va a haber algunas cargas moviéndose a la derecha, otras a la izquierda, otras para arriba, otras para abajo. Si sumáramos los vectores de velocidad de cada una de esas cargas, la suma de los vectores de velocidad debería dar 0. Eso quiere decir que el movimiento es completamente aleatorio. Para analizar la corriente eléctrica vamos también a tener que tomar en cuenta lo que se conoce como la sección transversal del cable que transporta corriente, que está señalada acá. En este caso tenemos un cable con sección transversal
que vamos a asumir circular. Cuando se aplica un campo eléctrico dentro de un conductor, sabemos que las cargas, cuando experimentan o entran en una región con campo eléctrico, sienten una fuerza, la fuerza electrostática, y esa fuerza las empuja. En general, entonces vamos a asumir que en un cable conductor vamos a establecer un campo eléctrico en la dirección que indica la figura, y ese campo va a obligar a las cargas a acelerar en la dirección indicada en el diagrama. Es importante tener en cuenta que todas las cargas no van a acelerar de la misma forma, ya que de hecho el camino que las cargas siguen no va a estar libre de obstáculos. Sin embargo, podemos aproximar el movimiento grupal de todas las cargas por una cantidad que vamos a llamar la velocidad de deriva. La velocidad de deriva no es muy diferente de la velocidad promedio de todas las cargas libres cuando se les aplica un campo eléctrico. La velocidad de deriva entonces es una velocidad común y corriente y se puede calcular dividiendo la distancia que avanza alguna carga entre el tiempo que le toma avanzar esa distancia. Sería distancia entre tiempo. Entonces vamos a tener las cargas avanzando en esta dirección. Ahora, cuando las cargas avanzan en esta dirección, noten que estas cargas que al comienzo aparecían dentro de nuestro conductor, ¿verdad? Esto no quiere decir que el conductor está cortado acá. Ok, vamos a concentrarnos en esta región del cable, pero vamos a asumir que ese cable es infinito hacia los lados. Ahora, la manera en que se define la medición de una corriente va a ser concentrándonos en algún área A de sección transversal y contando cuántas cargas atraviesan esa área en cierto intervalo de tiempo t. ¿Ok? Ahora, noten que si conocemos la velocidad de deriva, las cargas que pasan a través de esta cara en la cual nos estábamos centrando van a ahora estar dentro de un volumen cilíndrico de altura L en la sección siguiente a la derecha del cable. Ok, entonces la velocidad de deriva la vamos a definir tomando en cuenta ese cilindro, ¿verdad? El cilindro cuya altura está determinada por la distancia que avanzan las cargas en cierta cantidad de tiempo t. Y vamos a decir entonces, corriente eléctrica está definida como la cantidad de carga que atraviesa cualquier sección transversal del alambre o del cable conductor, que sería la carga que queda dentro de un volumen de altura L, la cantidad de carga que atraviesa dividida entre el tiempo. Eso va a ser nuestra definición de corriente eléctrica. Como la carga se mide en coulombs y el tiempo se mide en segundos, la corriente eléctrica se va a medir en coulombs sobre segundo. Sin embargo, esta unidad tiene un nombre especial en el SI, se conoce como el ampere o amperio. En general, para instantes de tiempo pequeños, vamos a definir la corriente eléctrica como el diferencial de carga, una cantidad de carga muy pequeña que atraviese cierta superficie, dividida entre el tiempo. Okay, la otra definición que nos va a interesar va a ser esta. La carga que atraviesa una superficie, entonces, va a poder ser siempre calculada como número de cargas, y eso es representado por esta letra N, número de cargas, multiplicado por la carga de cada una. Es decir, si por ejemplo tendríamos que en una superficie, en cierto intervalo de tiempo, la atraviesan 5 cargas de 5 coulomb cada una, la carga total que atraviesa la superficie sería 5 por 5, 25 coulomb. Ok, la otra cosa importante es que el número de cargas en la vida real se mide mejor definiendo una nueva cantidad que se conoce como la densidad de portadores de carga. Y esto básicamente lo que nos dice es cuántos electrones o cuántas cargas libres existen dentro de cada centímetro cúbico de conductor. Es decir, eso es cantidad de carga entre volumen, N entre V. De esta manera, la carga total entonces se puede escribir como densidad de portadores de cargas por volumen por la carga de cada portador. ¿Ok?
Ahora, una cosa muy importante también es que el producto entre densidad de portadores de carga y la carga de cada uno es exactamente lo que conocemos como densidad de carga. Ok, entonces con todo lo que dijimos antes podemos retomar la definición de corriente eléctrica y en lugar de Q escribir lo que acabamos de deducir. La cantidad de carga que atraviesa cierta superficie se puede calcular como la densidad de portadores de carga por el volumen por Q. Esta V, este volumen, hace referencia a la sección que aparece acá, resaltada con color verde. Es el volumen que ocupan las cargas luego de atravesar una cierta superficie transversal A. Entonces, en el caso de un cable con sección transversal redonda, el volumen es el volumen de un cilindro de largo L y área basal A. Sustituyendo esto en la fórmula de corriente, podemos reescribirla de esta manera e incluso podemos recordar que la distancia L es la distancia que recorren las cargas en el tiempo estipulado. Por lo tanto, recordando de física 1, distancia es igual a velocidad por tiempo. Y podemos sustituir esto también. Hacemos estas sustituciones porque esto nos permite librarnos del tiempo y tener una definición de corriente que no necesite que midamos algún intervalo de tiempo. De esta manera, entonces, la corriente que viaja por un cable conductor es igual a N, la densidad de portadores de carga, por A, el área transversal del cable, por VD, que es la velocidad de deriva de los portadores de carga, la velocidad promedio, y por Q, que es la carga de cada portador. En este caso, si habláramos de electrones, la carga Q sería la carga de un electrón. La corriente puede medirse en situaciones en las que haya, por ejemplo, dos tipos de portadores de carga, unos positivos y otros negativos. Para esto, entonces, vamos a intentar entender un pequeño ejercicio conceptual. Vamos a imaginar 4 situaciones diferentes, representadas siempre con una sección de cable, que es una sección imaginaria. El cable vamos a imaginar que se extiende más allá de lo que aparece en el dibujo. Y en ellas hay diferentes cantidades de portadores de carga, todas moviéndose en ciertas direcciones. Ok, la corriente va a estar definida siempre como en la dirección en la que se mueven las cargas positivas. Ahora, vamos a entender lo siguiente. Una carga negativa moviéndose a la izquierda equivale a una carga positiva moviéndose hacia la derecha, porque la carga negativa está dejando siempre un espacio que se conoce a veces como un hueco nada más, un espacio con carga positiva, debido a que los átomos en su estado normal, sin flujo de corriente, son neutros. Entonces, es importante recordar esta regla. Las cargas negativas, si se mueven a la derecha, están asociadas a una corriente que va hacia la izquierda y viceversa. De esta manera vamos a intentar ordenar los casos que aparecen aquí representados de mayor corriente a menor corriente. El caso de la izquierda, vamos a ver que tiene cargas positivas moviéndose hacia la derecha, eso está asociado a una corriente hacia la derecha, y dos cargas negativas moviéndose hacia la izquierda, que también van a estar asociadas a una corriente hacia la derecha. Entonces, noten entonces que en el caso A, tenemos entonces una corriente hacia la derecha con una cantidad de cargas que sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces la carga de cada portador. 5 cargas hacia la derecha. Esa sería la corriente representada en el dibujo A. En el dibujo B tenemos solo 4 cargas y la corriente iría hacia la izquierda. En el dibujo C tenemos 2 cargas hacia la derecha y 2 cargas hacia la izquierda, pero las cargas que van hacia la izquierda son negativas, por lo tanto, esas cargas están asociadas a una corriente de 2 cargas hacia la derecha. En esta imagen, entonces, la corriente global sería 4 cargas hacia la derecha. Y en el último dibujo tenemos 2 cargas negativas hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, pero como son negativas, la corriente va hacia la izquierda. Asociando de mayor a menor, entonces vemos que es en el dibujo A en el que hay más cargas moviéndose todas en una misma dirección,
bueno, o definiendo una misma dirección de corriente, estas 5 cargas definen una corriente de 5 veces Q a la derecha. Acá tenemos una corriente de 4 veces Q a la izquierda, esta sería la segunda corriente más intensa. Okay. Y en el C tenemos una corriente de también 4 veces Q a la derecha, en dirección opuesta. Estas dos corrientes entonces tienen el mismo valor, pero diferente sentido. Y la corriente más débil la representa el dibujo de la derecha, donde tenemos una corriente de 2Q hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque la corriente va en dirección opuesta a las cargas negativas. Ok, un ejercicio más con esto. Ahora vamos a intentar responder lo siguiente. Vamos a intentar averiguar cuál es la velocidad de deriva de los electrones en un cable de cobre que transporta 10 amperes de corriente. Noten que nos están dando de una vez el valor de corriente. Sabemos que hay una fórmula de corriente que tiene la velocidad de deriva y lo que tenemos que hacer entonces es intentar despejar esa fórmula. Datos adicionales: el área transversal del cable es de 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La densidad del cobre es de 8.9 gramos por centímetro cúbico y la masa molar del cobre es de 63.5 gramos por mol. Comenzamos entonces despejando la velocidad de deriva de la fórmula de corriente y vamos a intentar llenar estos espacios. Usar esta fórmula no es del todo fácil debido a que la cantidad N, que es la densidad de portadores de carga, no es un dato que esté en ninguna tabla ni que podamos deducir o ver directamente en la tabla periódica. Tenemos que hacer una serie de cálculos para llegar al valor de N usando los datos del problema. Comenzamos tal vez con el concepto de densidad. Recordamos que densidad sería masa entre volumen. Okay. Eso quiere decir entonces que podemos tomar esta fórmula y despejar, por ejemplo, la masa, ya que conocemos la densidad. La cantidad de volumen no es conocida, de hecho no tenemos del todo claro a qué parte de volumen, a qué parte del cable se refiere esa V, entonces vamos a intentar usar métodos algebraicos para no tener que calcular ese volumen. Entonces queremos calcular la densidad de portadores de carga. La densidad de portadores de carga está definida como cantidad de portadores entre volumen. Y aquí es donde vamos a usar la masa molar. La masa la masa va a ser igual a la cantidad de moles por la masa molar. Masa es igual a cantidad de moles por masa molar. Este cociente es importante entenderlo. Este cociente N es el número de portadores de carga, que para nosotros en un cable de cobre va a ser igual al número de átomos de cobre, entendiéndose que cada átomo dona un portador de carga. Entonces, tendríamos el número de portadores de carga entre el número de Avogadro, eso nos da el número de moles. Si multiplicamos el número de moles por la masa molar, obtenemos entonces la masa del cable en este caso. Ok, de acá entonces podemos reacomodar los términos, establecer esta relación y reescribir entonces para N esta expresión. ¿Okay? N sería el número de portadores de carga. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, estoy pasando nada más la M la estoy sustituyendo por densidad por volumen. Ok, una vez que tengo el número de portadores de carga, lo puedo introducir en la definición de densidad de portadores de carga y noten que ahí entonces cancelo los términos de volumen y entonces tendría esta expresión, esta ya simplificada, donde lo que tengo es densidad del cobre, un dato del problema, Na es el número de Avogadro, que es una constante conocida,
y m es la masa molar, que también es un dato del problema. Listo, una vez que tengo n, puedo traerlo a esta fórmula y averiguar la velocidad de deriva entonces de los electrones en un cable de cobre que transporte 10 amperes de corriente. Sustituyendo entonces nada más los valores con los datos del problema, obtengo que la velocidad de deriva para una corriente de 10 amperes es de 2.23 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Ok, otra cantidad que va a ser importante para nosotros entender es lo que se conoce como densidad de corriente. La densidad de corriente va a ser una cantidad fácil de calcular si conocemos la corriente. La densidad de corriente es simplemente el cociente entre corriente y área. Y en este caso, área se refiere al área transversal del cable. Entonces, si dividimos la corriente que transporta un cable entre su área transversal, lo que definimos es la densidad de corriente, que se representa con el símbolo J y se mide en amperes sobre metro cuadrado. Noten que si dividimos la fórmula de la corriente entre el área, obtenemos que la densidad de corriente es igual a densidad de portadores de carga por velocidad de deriva por la carga de cada portador. Con esto ya podemos entonces definir la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que siguen muchos dispositivos eléctricos cuando en ellos se establece un campo eléctrico. La ley de Ohm dice que la densidad de corriente que se produce en un cable es proporcional al campo eléctrico que establezcamos en él. La constante de proporcionalidad se representa siempre con la letra sigma, no confundir esto con densidad de carga superficial. Esto ya no va a ser en estas ecuaciones densidad de carga superficial, va a ser lo que se conoce como conductividad. Entonces, la ley de Ohm dice que la densidad de corriente es proporcional al campo que se establezca dentro de un conductor y la constante de proporcionalidad se conoce como conductividad eléctrica de ese cable. De hecho, va a ser una propiedad del material. Y entonces vamos a ver que el cobre tiene cierto valor para su conductividad eléctrica, pero el aluminio tiene un valor diferente, el oro tiene un valor diferente, y así para cualquier metal que queramos usar en un dispositivo eléctrico. Ahora, esta es una forma de ley de Ohm que es menos usada que la que vamos a tratar de deducir a continuación. Vamos a imaginar entonces que tenemos un cable eléctrico y en él se establece un campo eléctrico uniforme. Si establecemos un campo eléctrico uniforme, entonces sabemos lo siguiente: la diferencia de potencial entre dos puntos del cable va a ser el valor del campo multiplicado por L, la longitud del cable. Entonces, perdón, la longitud de la separación entre esos dos puntos, ¿verdad? Entonces tenemos que en este cable queremos conocer la diferencia potencial entre este punto que lo llamamos B y este punto que lo llamamos A. Tenemos aquí potencial B, potencial A. La diferencia potencial sería VA menos VB. ¿Ok? Y entonces podemos aplicar simplemente la definición de diferencia potencial. Si el campo es uniforme, la diferencia de potencial es E por L. Ok, usando este resultado yo puedo traer este resultado y tratar de combinarlo con la ley de Ohm. Ok, de esta manera, ¿verdad? Usando la E, despejando la E de la ley de Ohm, obtengo entonces que la diferencia de potencial es igual a J dividido entre sigma multiplicado por L, donde recuerden sigma es la conductividad del material y L sería la distancia entre los dos puntos donde estoy midiendo el voltaje. Ok, ahora vamos a intentar recordar qué era J. J era corriente entre área. Y eso es lo que voy a usar acá. Aquí voy a meter la L adentro del paréntesis. Traten de no confundir esta L con un 1. Esto es una L. Y entonces esta es la fórmula más familiar de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que si yo establezco en un cable cierta diferencia de potencial, esa diferencia de potencial va a ser proporcional a la corriente que se establece en el cable. La constante de proporcionalidad ahora es una combinación de la conductividad del cable
y las dimensiones del cable. Noten que acá tenemos L, el largo del pedacito de cable, y A, que sería el área transversal. Entonces, una idea que va a ser bien importante sobre la ley de Ohm es que sí, voltaje y corriente son proporcionales, pero la constante de proporcionalidad va a depender de la forma del cable. Y eso quiere decir que un cable con una sección transversal cuadrada va a tener diferente corriente eléctrica que un cable con una sección transversal circular. Y también, si el largo de los cables es diferente, la corriente eléctrica que circula por ellos va a ser diferente también. A esa cantidad que aparece aquí entre paréntesis se le da un nombre especial. ¿Okay? A esa cantidad de hecho se le llama resistencia eléctrica. Se representa normalmente con la letra R mayúscula y se mide en una unidad especial del sistema internacional que se conoce como el ohm. Ahora, en cualquier situación, para cualquier material con cualquier forma, vamos a tener que la resistencia eléctrica siempre va a ser igual a el largo del material, que sería el largo a través del cual está pasando corriente, ¿verdad? La distancia entre los dos extremos del material a través de los cuales pasa corriente, dividido entre la conductividad sigma y el área transversal del material. La resistencia eléctrica se explica más o menos por lo siguiente. Vamos a imaginar que esto es una vista microscópica de un cable. En este cable vamos a representar los núcleos positivos de los átomos como círculos rojos. Luego vamos a tener una región que son los orbitales más cercanos a los núcleos de los átomos, que va a estar representada por estos discos azules. Y los orbitales externos o orbitales de valencia son los que donan electrones y hacen que dentro del cable haya una reserva de portadores de carga libres. Los portadores de carga pueden viajar por la región que en este diagrama es representada como esta región gris. Okay. En general, la resistencia eléctrica va a deberse al hecho de que estos núcleos de los átomos que conforman el material están en el camino que seguirían los portadores de carga si se les aplica un campo eléctrico, una fuerza eléctrica. Como los núcleos atómicos o los iones tienen una capa con electrones con orbitales cercanos, esta capa tiene carga negativa, así como los electrones. Por lo tanto, cuando un electrón se acerca a uno de estos iones, va a sentir repulsión y va a producirse de hecho una colisión entre ellos. Entonces, cuando un electrón intenta viajar por un cable conductor, el proceso se va a ver más o menos de esta forma. Si la bolita verde representa un electrón, el electrón puede experimentar colisiones con los núcleos iónicos y eso se refleja como la resistencia del material. Ok, entonces vamos a definir otra cantidad importante. Ya hablamos de la conductividad, que es la constante de proporcionalidad entre densidad de corriente y campo eléctrico. Y vamos a definir una cantidad asociada que se conoce como resistividad eléctrica ρ. La resistividad eléctrica traten de no confundirla por contexto con densidad de carga. La resistividad eléctrica es simplemente el recíproco de la conductividad, es 1 entre sigma. ¿Ok? Entonces, usando esta relación, podemos reescribir la definición de la resistividad eléctrica así. La resistividad eléctrica es igual a resistencia por área dividida entre L. Ok, todas estas relaciones usualmente lo que se usan es para calcular resistividades eléctricas a través de objetos. ¿Cuál es la resistencia eléctrica de un objeto con una forma que ya no es la de un cable simple, sino que va a tener alguna forma especial? Vamos a intentar usar lo que hemos aprendido
para calcular la resistencia eléctrica de lo que se conoce como un cable coaxial. Voy a explicar primero qué es un cable coaxial y luego vamos a intentar entender la lógica de este cálculo. El cable coaxial es un cable que consta de una capa externa conductora representada acá como esta pared de color gris, y luego esa capa externa está colocada o cubre una región representada aquí por color verde de un material que no sea conductor. En este caso sería polietileno. En el centro de ese material aislante tenemos un cable que sí es conductor metálico, que se conoce como el conductor interno. Estos cables es posible que algunos de ustedes los hayan visto. Son los cables que se usan, por ejemplo, para conectar el servicio de cable, ¿verdad? De Tigo o alguna de esas compañías, ¿verdad? Al televisor. Son cables que tienen una parte externa metálica, luego tienen una parte que se ve como plástica y en el centro tienen un pequeño cable de cobre. ¿Cierto? Entonces vamos a intentar analizar cuánta corriente pasa de uno de los cables hacia otro. Vamos a intentar entender esto. La idea de un cable coaxial es que la parte exterior, el conductor exterior, se conecta a la terminal negativa de una batería o de una fuente de voltaje, y el núcleo se conecta a la parte positiva de la batería. De esta manera la corriente va a fluir a través del cable coaxial, pero va a fluir primero a través del núcleo y luego va a pasar por la superficie del cable coaxial. Okay, esa sería la dirección de flujo de la corriente. En este proceso, en un cable coaxial ideal, no debería haber corriente pasando desde el núcleo directamente hacia la parte externa del cable a través del polietileno. Sin embargo, en la vida real sí puede haber lo que se llama filtración de corriente a través del polietileno, y eso es lo que vamos a intentar calcular usando nuestro concepto de resistencia eléctrica. Entonces vamos a intentar calcular la resistencia eléctrica del polietileno que está tratando de aislar el núcleo y la superficie de un cable coaxial. Es importante entonces ver acá el diagrama que aparece abajo. En este diagrama tenemos el núcleo conductor y luego la capa externa que también es conductora y el cable coaxial representado por la región verde. La idea va a ser que si hay electrones libres viajando por el núcleo, esos electrones podrían intentar saltar o atravesar el polietileno y llegar a la parte que dijimos que estaba conectada a la terminal negativa. Recuerden, ¿verdad? Las cargas, en realidad las cargas de la corriente vamos a considerar las positivas. Las cargas positivas van a intentar irse lo más rápido posible a la terminal negativa. Ok, entonces la idea es que la corriente acá va a tener la dirección que representan estas flechas de color más o menos morado, ¿verdad? La corriente va a filtrarse desde el núcleo a la capa exterior del cable coaxial, y al hacerlo va a sentir resistencia eléctrica, la resistencia del polietileno. Una parte importante de este análisis es darse cuenta que este tipo de movimiento de cargas es un poco diferente al que habíamos analizado para cables con forma cilíndrica. En un cable con forma cilíndrica, las cargas siempre están pasando por áreas que tienen el mismo tamaño. En este caso, noten que el área que atraviesan las cargas serían cascarones cilíndricos, y conforme la carga se acerca desde el núcleo hasta la parte externa del cable, esos cascarones cilíndricos se van haciendo cada vez más grandes. Conforme el área que atraviesan los electrones crece, vamos a ver que la corriente va a cambiar, ¿cierto? Porque la corriente está definida por el área transversal que atraviesa la carga. Ok, entonces lo que vamos a hacer es tratar de definir justamente esa área, ¿verdad? Vamos a definir una cierta área a una distancia arbitraria del centro R. El área está
representada en este diagrama por una sección verde un poquito más oscura. Ok, y vamos a recordar la definición de la resistencia. La resistencia es igual a resistividad por longitud entre área. Entonces aquí va a ser importante para nosotros saber qué es longitud y qué es área en un diagrama como este. Longitud sería la distancia que recorren los electrones desde la terminal positiva hasta la terminal negativa. La terminal positiva sería en este caso el cable del centro del cable coaxial, y la terminal negativa sería el recubrimiento externo. Ok, por lo tanto, la distancia acá sería B menos A. Si vemos en el diagrama de arriba, la distancia sería B menos A. Sería esta distancia de acá. Ok, el área es el área que estaría atravesando la corriente en cierto momento, pero noten que, de nuevo, conforme la corriente se acerca desde el núcleo hasta la capa externa, la superficie que ella atraviesa, que es un cascarón cilíndrico, va siendo cada vez mayor. Okay. Entonces la idea es que no podemos hacer el cálculo así de simple con esta fórmula. Vamos a tener que definir primero una resistencia infinitesimal para un cascarón cilíndrico fijo, ¿okay? Y luego vamos a intentar integrar. Entonces, el diferencial de resistencia va a estar definido como la resistividad, que esa es una característica del material independiente de sus dimensiones, la resistividad eléctrica, ¿okay? Multiplicada por cierta distancia dl, que en este caso sería dr, y dividida entre el área depende del radio. Recuerden que estamos hablando del área lateral de cascarones cilíndricos, que es lo que atraviesa la corriente que estamos analizando. Ok, entonces esta sería la fórmula de resistencia a través del polietileno en el cable coaxial. Vamos ahora a tratar de darle forma a el área. El área es el área lateral de un cilindro, por lo tanto el área sería 2pi por r por L, donde L es la longitud del cable coaxial que aparece representada en este diagrama. Ok, y luego lo único que vamos a hacer es combinar esta fórmula de área con nuestra expresión para radio, para resistencia, disculpen, y vamos a integrar. Entonces tenemos aquí la resistencia, vamos a integrar, como dijimos, desde que R vale A, es decir, desde la superficie del núcleo conductor hasta la superficie del recubrimiento conductor del cable, es decir, desde A hasta B. La integral de 1 entre R es logaritmo natural de R. Y vamos a tener entonces que la resistencia de un cable coaxial está dada por ρ sobre 2πL dividido entre el logaritmo natural de B entre A. Multiplicado, disculpe, por el logaritmo natural de B entre A. Esa es la forma en que se usa la definición de resistencia para calcular resistividades de objetos que tienen formas extrañas, ¿okay? Como en este caso la capa de material aislante dentro de un cable coaxial. En la clase de práctica vamos a ver ejemplos diferentes de este cálculo. Quiero terminar esta clase nada más volviendo al concepto de potencia y recordando que la potencia es igual a trabajo entre tiempo. Ok, y en este caso siempre sabemos cuando hay cargas en movimiento cómo calcular el trabajo o el trabajo que realiza el campo, ¿verdad? O lo que conocemos a veces como la diferencia de energía potencial eléctrica. La diferencia de energía o el trabajo para una carga que se mueve entre dos lugares con diferente potencial es igual a Q, la carga que se mueve, por la diferencia de potencial. Podemos reescribir esta ecuación de esta manera y notar que este cociente que aparece a la derecha no es más que corriente eléctrica, y de esta manera entonces tenemos que la potencia o energía que transporta la electricidad dentro de un cable se puede calcular con la diferencia de potencial, es decir, voltaje de la batería que le estamos conectando por la corriente que transporta. Ahora, la corriente y el voltaje están relacionados a través de la ley de Ohm.
con la resistencia eléctrica, y entonces es posible combinar esta expresión con la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice que la diferencia potencial es I por resistencia, y encontrar una manera alternativa de calcular la potencia de energía que transporta la electricidad en un cable. La potencia sería I cuadrado sobre R, donde I es la corriente que transporta el cable y R es la resistencia del cable. Ok, hay una manera alternativa que hubiera sido sustituir I con la ley de Ohm, en la que tenemos también la potencia, pero ahora en términos no de diferencia potencial y corriente, sino de diferencia potencial y resistencia. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa esto. El ejemplo dice: un filamento de níquel cromo es usado como resistencia de un calentador que se abastece con una fuente de 120 volts. ¿Qué potencia tendrá el calentador? Noten que nos dan los voltios, es decir, la diferencia potencial, y nos dan la resistencia. Por lo tanto, deberíamos usar la última fórmula. Nada más hacemos una sustitución simple y encontramos que la potencia de ese filamento, es decir, la energía que transporta por unidad de tiempo, es 1800 watts, que serían 1800 joules cada segundo. Una pregunta complementaria que vamos a intentar resolver es: ¿qué corriente transporta? Si conocemos la potencia y conocemos el voltaje, podemos recordar que hay otra fórmula que relaciona potencia y voltaje, ¿verdad? O podemos simplemente usar la ley de Ohm, sustituir acá y encontrar que la corriente que transporta ese cable es de 15 amperes. Por último, las resistencias en un diagrama de circuitos se van a representar con esta especie de dibujo con picos y valles, ¿verdad? Puntiagudo, ¿ok? Este dibujo va a ser el símbolo de resistencia, ¿ok? Y las resistencias también se pueden poner en un circuito eléctrico en serie y en paralelo, como lo vimos al comienzo de la clase. Si los resistores se ponen en serie, podemos considerar todo el arreglo en serie de resistores como una sola resistencia, que sería igual a la suma de los valores de las resistencias originales. Si los resistores se colocan en paralelo, la resistencia equivalente sería determinada por la fórmula que aparece acá, que es una suma de recíprocos equivalente a la que usamos con las capacitancias en serie. Vamos a ver ejemplos de esto en la próxima clase. Por ahora vamos a detenernos acá. Nos queda el tema de circuitos RC para las clases posteriores.